¿Qué tal? ¿Cómo están? En este día vamos a abordar a grandes rasgos el test de la familia de Luis Corman. Este es un test proyectivo. Recordemos que los test proyectivos están bajo el enfoque psicoanalista, sobre todo de la teoría de Sigmund Freud. Pues bien, iniciemos con el test de la familia del autor Luis Corman. ¿Cuál es el objetivo del test? Ve el contenido del dibujo, permite identificar los conflictos de agresividad emocionales y aspectos afectivos del niño. Permite apreciar o identificar si la organización de la familia tiene relación con los estados conflictivos. El tipo, como ya lo dije, es un test proyectivo y gráfico. Gráfico porque el material que se va a utilizar es simplemente una hoja blanca, hojas blancas y un lápiz. La edad de aplicación es sobre todo de preescolares o niños mayores de 6 a 12 años. El tiempo de aplicación no tiene un tiempo límite, es libre. Recordemos que aquí debe de haber antes un rapport con el niño y posteriormente pues de darle esa libertad que él termine en el tiempo que él considere necesario. La forma de aplicación es individual y colectiva. Podemos aplicarla a un pequeño grupo de niños, aunque lo más recomendable es una aplicación individual. El material, como ya lo dije, papel bond o las hojas tamaño carta, lápiz, borrador y en su caso podríamos también incluir colores. Sin embargo, les recomiendo que solo sea el papel y el lápiz. La forma de administración, la consigna es, le pedimos al niño que dibuje una familia o que imagine una familia y no le vamos a dar ejemplos. Esa es la consigna avance. Te pido o le pido que dibuje a su familia, simplemente. En dado caso de que encontremos algunos niños por sus características o alguna resistencia o que nos pregunten, podremos decir también dibuje o dibuja a una familia, o bien a veces en niños pequeños podemos decirle imagina una familia o inventa la familia, invéntate una familia y dibújala. También puede ser dibuja tu familia haciendo algo. Aquí podemos utilizar lo que es la técnica cinética, que tiene que ver con el movimiento y los trazos. O también podemos decirle, dibuja tu familia dentro de 5 años. ¿Cómo ve su familia a futuro? También podemos utilizar una otra consigna, dependerá de lo que necesitemos explorar. ¿Qué es lo que yo quiero? Anteriormente yo ya tuve una entrevista, ya he estado trabajando de cierta manera con el sujeto, entonces ya tengo la idea de qué es lo que quiero conocer o reafirmar o explorar. Tenemos observaciones a realizar. Durante el dibujo que esté realizando de su familia el sujeto, debemos de observar las reacciones del niño ante su dibujo, la actitud de rechazo o aceptación, de sorpresa, de resistencia a querer dibujar. Esas reacciones, recuerden que tenemos que estar atentos a todo momento. Ver cuál es el orden de los dibujos. Se observa a qué persona de la familia dibuja primero, qué persona dibuja segundo, quién es. Tener mucho cuidado cuando termine al dibujar. El lugar donde empieza, si es de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de qué lugar está empezando. Observar cuánto tiempo tarda en cada dibujo o a veces los primeros los hace más bonitos y los demás regulares. Ver todos esos detalles. Hay niños que se esmeran más en ciertos dibujos y ahí en otros dibujos en otros integrantes de la familia no se esmerará. Allí nos va a estar dando ya elementos importantes para nuestra interpretación más adelante. Al finalizar el dibujo, hacemos una entrevista y le decimos al niño que nos explique qué es lo que ha dibujado. Una vez concluida, preguntamos, ¿esta familia dónde está? Es importante que esas preguntas las formulemos y que seamos hábiles para que el niño pueda contestarnos sin sentir que está siendo cuestionado en relación a su familia. Recordemos que el test proyectivo va a proyectar ese inconsciente
Y por ende, ahí existen niños que hacen consciente lo inconsciente y se percatan de qué es lo que queremos explorar, sobre todo cuando hablamos de niños que tienen algún problema emocional o que se nos refirió por alguna cuestión de agresión. Entonces, al nosotros no saber plantear este tipo de preguntas, podemos hacer consciente lo inconsciente y por ende lo que hará es mostrar una barrera hacia nosotros. ¿Qué hacen allí? Las funciones, los roles de la familia, de cada personaje. Es importantísimo que recabemos esta información. Pedir que en la parte superior del dibujo ponga la edad que tiene cada personaje y también el sexo. Preguntar de qué sexo es y edades que tienen cada uno de los personajes. ¿Quiénes son los del dibujo? Los nombres. Algunas veces los niños nos van a referir el padre, la madre, el hermano, el tío, la tía y los nombres y conocer las edades es importantísimo. ¿Cuál es más feliz del dibujo? ¿Y cuál es menos feliz y por qué? ¿Cuáles son los miembros a los que él tiene mayor aceptación? ¿Cuáles prefiere? ¿Y con cuál es el más bueno? ¿O cuál es inclusive el menos bueno? ¿A quién de esta familia te gustaría parecerte o ser en una edad más grande o quisiera ser como él? ¿Y por qué? Esta pregunta nos estará enfocando sobre todo a una imagen positiva o también una imagen negativa, porque también hay algunos niños que al estar inmersos en un contexto, en una situación conflictiva, en una familia donde las cuestiones que tienen que ver a veces con la moral, que tienen que ver también con cuestiones no tanto éticas y carentes de valor, para esa cultura y esa familia puede ser normal esas situaciones. ¿Cómo se lleva esa familia? ¿O cómo se lleva el sujeto con esa familia o algún personaje? ¿Y cómo se relaciona? ¿Qué haría en caso de que tuvieras que empezar el dibujo? ¿Qué cambiaría? Si volviera a iniciar el dibujo, ¿qué cambiaría? ¿Qué mejoraría? Eso nos va a dar una visión de si está conforme con su familia o qué le gustaría mejorar en su familia. ¿Lo harías parecido o mejor? ¿Le agregarías algo? ¿Le quitarías algo? ¿Cambiarías algo? Lo que les comentaba. ¿Qué le agrada de su familia y qué no le agrada de su familia? Observar sus reacciones durante la entrevista, sus reacciones emocionales o afectivas. La incomodidad, resistencia, inhibición o exclamar la alegría o relacionar. Preguntar si está satisfecho con su dibujo y si quiere o le gustaría agregar o suprimir algo del dibujo. ¿A quién qué quiere agregarle y qué quiere quitar? Muchas veces, recuerden que es un dibujo inconsciente, dibujará algún personaje o algún familiar que le esté ocasionando de cierta manera incomodidad y por ende querrá sustituirlo. También desde ahí entrada nos estará dando elementos de quién es el personaje o algún sujeto que puede estar influyendo ya sea de manera positiva o negativa en su situación emocional. Finalmente le decimos al niño que nos hable de su familia. Le pedimos que nos hable de la familia real, la que tiene, qué le parece, cómo se siente y también de la familia imaginaria. La interpretación tiene sus características. Tenemos el plano gráfico, el plano formal, estructuras formales y el plano de los contenidos. El plano gráfico es la ubicación del dibujo en el plano de la hoja. El plano superior, que es la parte superior, representa a la fantasía, lo intelectual o la conciencia y la imaginación. Si su dibujo se va muy hacia la parte superior, eso nos estaría interpretando. El plano inferior representa lo instintivo, lo material con tendencias básicas como comer, beber, dormir, el placer, están relacionados con la fase fálica. Recuerden que este test está sustentado bajo una teoría psicoanalítica, sobre todo de Sigmund Freud. Por ende, ustedes tienen que tener elementos para poder interpretar y conocer cuáles son las situaciones que se están dando
En este sentido, hablaríamos de las etapas que maneja Freud. A la izquierda, tiene que ver con la historia anterior del sujeto, el pasado, qué es lo que ha sucedido. A la derecha, relacionada con el porvenir y el futuro. Recordemos que si está muy hacia la izquierda, vive situaciones del pasado y está muy preocupado por el pasado. Si lo dibuja, la familia la dibuja muy a la derecha, está preocupado por el futuro. Si la familia está centrada, podemos interpretar que el presente es lo que le preocupa. Su presente y nada más. Se debe de observar cómo empieza el dibujo o cómo dibuja. De izquierda a derecha, llamando un movimiento progresivo hacia adelante. De derecha a izquierda, tiene que ver con un movimiento regresivo, lo que les decía anteriormente, regresión. Tiene situaciones que no ha resuelto o situaciones que le están preocupando de su pasado. Aunque son pequeños, aunque son niños, ya tienen ellos de cierta manera en su inconsciente algunas situaciones que ocultaron y que allí dejaron. La fuerza, el trazo fuerte del dibujo, está relacionado con la energía y carácter fuerte, también con lo impulsivo. El trazo débil, de carácter débil con poca energía. Tenemos que estar atentos al trazo, a las líneas. La amplitud, relacionada con el movimiento amplio. Dibujos grandes están relacionados con la sobreestimación. Dibujos pequeños, el niño tiene subestimación, sentimiento de inferioridad. Siempre, en cada interpretación de un test proyectivo que tenga que ver con gráficos, todas esas cuestiones de a mayor sobreestimación o inclusive egoísmo, egolatra, dibujos pequeños, inferioridad, siempre nos van a estar marcando. Las líneas continuas, relacionada con la estabilidad. Líneas discontinuas demuestra inseguridad. Cuando está realizando el trazo podemos observar si la realiza con seguridad en un solo trazo o constantemente está haciendo líneas discontinuas. Despega el lápiz constantemente. Los dibujos de los zurdos dibujan el perfil de la persona mirando hacia la derecha y los diestros hacia la izquierda. Plano de las estructuras formales. El dibujo expresa los importantes aspectos, como son: el niño expresa su propio esquema corporal, es decir, que el niño puede expresar su imagen física, está relacionada con su inteligencia. El niño puede suprimir algunos rasgos físicos que explique la valoración del niño. También podemos aquí apreciar la estructura familiar, las personas con las que convive, las líneas curvas relacionadas con la vitalidad, la fluidez, relaciones sensoriales, sensibilidad al medio ambiente. Líneas rectas, predomina reglas, persona detallista, relación fría con poca vitalidad. Es un niño racional. Plano del contenido. Proyección de su familia en la familia. Proyección existente o no. Proyecta la angustia y el conflicto interno del niño. A grandes rasgos, cuando vemos el dibujo, podemos vislumbrar cuál es la preocupación del niño. Los trazos inmediatamente nos van a dar muchas pautas para poder realizar pequeñas interpretaciones y realizar hipótesis. Existen tres tipos de identificación. Identificación del deseo. El niño se identifica con la figura a quien admira, el padre, hermanos u otros. Es una persona con la que tiene mayor vínculo afectivo, por eso proyecta un modelo ideal. Recordemos que en las diapositivas anteriores hablábamos de ¿a quién dibuja? Primero, ¿y en qué dibujo se esmera? Eso nos estará dando esa identificación. Identificación real. El niño se identifica consigo mismo y se representa a sí mismo en el dibujo. Hay niños que pueden representarse a ellos mismos como una figura fuerte o una figura débil. Identificación de defensa. Se identifica con aquella figura agresora de quien recibe censuras, agresiones. Para identificarse con eso, él se pone como agresor muchas veces. Por eso es importante realizar un análisis muy detallado. Interpretación clínica de la familia. Tenemos aquí el plano superficial. Dibuja una familia ideal, una imaginada, para compararla con la familia real. En este aspecto nosotros ya tenemos los elementos de conocer
quiénes son los integrantes de la familia y por ende podemos hacer esa comparación para poder analizar si corresponde o no corresponde o hasta dónde es imaginario. Hay niños que dibujan en la ausencia del padre, dibujan un padre o dibujan a cierto personaje o dibujan a la madre o dibujan una familia que ellos quisieran tener, la familia ideal. Plano de proyección profunda relacionada directamente con el inconsciente, nuevamente aquí en relación con la familia real. Presencia de mecanismos de defensa como la identificación y la agresión. En el mismo plano puede estarnos proyectando identificación con algún personaje o también identifica o esboza al personaje del cual estás teniendo alguna represión o agresión. Mecanismos de defensa que se deben de tomar en cuenta. Valoración del personaje principal. El niño destacará al personaje que tiene mayor importancia en su vida. Ese personaje significa un vínculo afectivo, satisfactorio y benéfico para él. En realidad, el que dibuje primero es el más grande y lo hace con más detalle y esmero. Ese es el personaje que nos va a estar dando a entender que es el con el que tiene un vínculo más afectivo y satisfactorio. También puede ser lo contrario, que dibuje el personaje más grande con rasgos agresivos y puede ser quien esté causándole de cierta manera una cuestión emocional. Y aquí podremos observar que es el primero que está a la izquierda. También puede dibujarse a sí mismo y se ubica en la parte central. Desvalorización, negación mediante el dibujo. Suprime, se dibuja pequeño. Hay niños que ellos o no se dibujan o se dibujan muy pequeños o muy alejados de la familia. Esto nos estaría indicando que él se suprime o que realmente se siente inferior o que no pertenece, no se siente parte de la familia. Dibujo de animales salvajes. Cualquier animal salvaje que nos dibuje será agresión o violencia. O en caso, puede ser también el caso de rivalidad entre hermanos, o también dibuja a los hermanos como animales, o al nosotros hacer ese cuestionamiento de por qué no dibujó personas o dibujó animales, y quiénes son esos animales, podría decirnos que son sus hermanos. Aquí estaremos hablando de esas rivalidades. Conflictos de rivalidad fraterna, agresividad, conflictos edípticos. Conflictos del alma infantil. Conflictos de rivalidad fraterna, agresividad directa, el objeto, el niño, desplazamiento, sublimación, transforma la energía biológica como un mecanismo de defensa a algo útil. Es una cuestión que tiene que ver con el buscar la manera de poder hacer catarsis, y lo hará a través de la violencia, a través de sacar toda esa energía, toda esa negatividad, a través de la violencia, y no lo puede estar plasmando en el dibujo. Agresividad reprimida, indirecta, represión. Reacción, agresión directa, manifestación mediante el diálogo en la entrevista. Quisiera que se vaya. O ya me cansé. ¿Por qué lo tengo que hacer? No me queda esto. Así podrían ser, estarnos manifestando también agresividad reprimida. ¿Por qué? Porque somos, en este caso, ustedes que estarán aplicando este test, ustedes son una figura que de entrada le generó confianza y sabe que si existe algún miembro de la familia que puede estar reprimiéndolo, ustedes no lo harán. Suele pasar en la escuela. Normalmente, en las aulas, la mujer es vista por los alumnos como quien protege, quien da, quien provee, bueno, valga la redundancia, quien provee en muchas situaciones de alimento, quien está ahí atento, y quienes a la hora de ejercer algún castigo, pues no lo ejerce con severidad como lo hace el padre. Por ende, muchas veces algunos alumnos tienden a no respetar la figura de la mujer. ¿Por qué? Porque de acuerdo a su experiencia en su familia, la mujer tiene un papel sumiso, un papel a la que se le puede hablar fuerte, a la que no se le hace caso, y por ende lo va a manifestar. Ese es un ejemplo solamente.
Reacciones agresivas indirectas. Eliminación del rival. No lo dibuja al sujeto o lo desvaloriza. Por eso tendríamos que hacer esta entrevista, porque puede dibujarnos la familia imaginaria, la que quiere, e inclusive no puede estar plasmándonos al sujeto rival o al sujeto que le está ocasionando cierto problema. O simplemente lo dibuja muy pequeño y nosotros podemos dejarlo desapercibido. Por eso es importante esa entrevista y estar cuestionando quién es el sujeto, qué papel juega el sujeto, dónde está el sujeto, cómo está el sujeto, qué hace el sujeto. Dibujo con un solo niño. Si se dibuja solo, él quiere decir que es único. Ojo, si él es hijo único en la familia, pues tendrá relación. Pero si tiene más hermanos y se dibuja él solamente, ya sea con su papá, mamá o mamá o papá, de acuerdo a la dinámica familiar o los integrantes de la familia, pero si él tiene más hermanos y se dibuja solo, entonces él ahí no está dando a entender la necesidad de pertenencia, de querer ser único, de que inclusive ahí tendríamos los conflictos con los hermanos o inclusive con los mismos padres. Dibujo sin niños, proyección superficial, no deseo de hermanitos, actitud egoísta. Esto lo vemos muy claro en las cuestiones de que se les ha dificultado ya haber sido desplazados por un hermano menor. Por ende, no querrán tener más hermanos menores. ¿Por qué? Porque eso implicaría un desplazamiento. Desvalorización del rival. Lo dibuja pequeño, aislado, feo, incompleto. Por eso ustedes tendrán que hacer ese cuestionamiento si llegan a encontrar este tipo de dibujos. Reacción agresiva asumida por un animal. Ya lo habíamos dicho. Si dibuja algún animal, está proyectando la cuestión de tendencias hostiles o agresión. Reacciones depresivas. Se agrede verbalmente dándose críticas. Eliminación de sí mismo implica falta de confianza e inseguridad. No se dibuja o se dibuja muy pequeño. Desvaloración de sí mismo, sentimientos de inferioridad, se dibuja lejos, feo, etc. Significa una autoagresión, falta de identificación. Y por ende, al observarlo, podemos estar, al estar realizando los trazos, podremos estar vislumbrando que borra los trazos fuertes o los trazos muy finos, que no hay una continuidad. La expresión de su lenguaje corporal nos estaría reafirmando esta cuestión. Reacción depresiva, se identifica con el animal despreciado, maltratado, abandonado, que está lejos, separado de los demás. Por eso, nuevamente, la importancia de realizar lo que es los cuestionamientos. Reacciones de regresión, se identifica con un bebé. Esto se ve más en hijos únicos o hijos mayores que se identifican con otro sexo. Complejos edípicos. Existe relación edípica caracterizada por el apego hacia la madre o el padre o el mismo sexo inclusive. Con la madre implica tendencias regresivas, conservadoras, sentimientos de protección, búsqueda de seguridad. Con el padre, movimiento progresivo, crecimiento de realización. Los celos de pareja. Aquí tenemos también los celos de pareja, desvalorización del progenitor del mismo sexo, dibujo feo, lo que podríamos decir, eliminación del padre del mismo sexo. Recuerden que si hablamos de la rivalidad edípica, agresividad hacia el padre del mismo sexo, dibujo herido, al borde del barranco o muy fuera ya casi del dibujo, lo quiere excluir por la cuestión de la rivalidad edípica. Recordemos que aquí también dependerá de la edad e inclusive no necesariamente como tal de la edad, sino también hay quienes inclusive aún de adultos no hemos podido cerrar círculos de cuestiones edípicas. Por ende, nos ocasiona ciertas situaciones emocionales. Agresividad, simbólica por un animal, dibujo de un animal que está tratado mal. Complejo edípico, en lugar de agresividad, demuestra amor a mecanismos de inhibición. No hay sentimientos de amor o agresividad a los padres, predominan las reacciones morales, no se identifica con los padres, tiene frialdad de identificarse, no hay pertenencia a la familia y por ende hay que indagar por qué no se está sintiendo que es parte de la familia.
Relación a distancia entre el niño y el objeto de amor. El objeto madre es un medio de represión y para quitar la angustia encuentra una distancia entre la madre y el padre, una separación. No una separación de pareja, simplemente los coloca a distancia. ¿Por qué? Porque no representan realmente parte de su mundo, o también el padre, la madre, de acuerdo a las circunstancias, a la dinámica familiar, están creando esa represión en él. Aislamiento, barreras o juros que separan al hijo de los progenitores. Y tenemos aquí esta parte que hay que poner mucho énfasis si llegaran a encontrarlo. Y pues para el diagnóstico, lo único que tenemos que hacer son factores relacionados con la bisexualidad y toda esta interpretación pues la tienen que llevar a cabo a través de un análisis minucioso de los dibujos. Pareciera ser muy fácil, pero es algo complejo porque tendrán que estar ustedes identificando desde la consigna, las observaciones, desde sus características del niño, características de los dibujos, las interpretaciones que ustedes le estarán dando también van a ser influidas por las respuestas en el interrogatorio, en el cuestionamiento. De lo contrario, podrán ustedes estar dando un diagnóstico erróneo. Recordemos también que una parte importante de los test proyectivos es que aquí también juega un papel la subjetividad. La subjetividad, ¿por qué? Porque es proyectivo y la subjetividad va a recaer en cada uno de ustedes. En mi subjetividad, en su subjetividad. ¿Por qué? Porque cada quien le da una interpretación de acuerdo a sus experiencias, sus conocimientos y a la subjetividad. Sin embargo, quien tiene los mayores elementos para la interpretación son ustedes, ya que realizan una entrevista y conocen al sujeto. Bueno, espero que les pueda servir esa pequeña explicación. Les deseo que tengan una excelente tarde y seguimos en la siguiente clase.